Julio, muy buenas tardes nuevamente. Gracias por brindarnos tu apoyo en estas capacitaciones. Julio, si estamos listos, por favor, al llamado de Julio César, vas a ir pasando diapositivas a las personas que se encuentran en sala. Lo propio, muchas gracias por habernos esperado. Y nada, no les quito más tiempo. Adelante, por favor, iniciamos. Buenas tardes con todos. Mi nombre es Julio Álvarez Fuentes, soy registrador público de la Oficina Registral de Moquegua y el día de hoy me ha tocado como tema de exposición los aspectos jurídicos registrales en la independización de predios rurales. Antes de empezar esta exposición, la he dividido en tres partes. La primera parte relacionada con algunos conceptos básicos que debemos de tener en cuenta, cómo son el concepto de predio, la clasificación de predios y la partida registral. De forma posterior, abordaremos el acto de independización y en la tercera parte revisaremos algunos precedentes de observancia obligatoria y su aplicación práctica. Bien, siguiente diapositiva, por favor. Bien, un primer concepto que debemos de revisar es el concepto de predio. De acuerdo a la norma G40 de nuestro Reglamento Nacional de Edificaciones, el predio es una unidad inmobiliaria independiente. Significa que para su existencia no depende de otra parte del bien. Un ejemplo podría ser un baño que se ubica en un segundo piso. No se podría llamar predio, puesto que el baño depende del resto del predio. A su vez, esta norma hace referencia a que el predio tenga distintas naturalezas jurídicas. Por lo tanto, también puede ser un lote o terreno, que es un predio sin construcción. También puede ser una parcela, que normalmente son los predios que son destinados a uso agrícola. Una vivienda, que es en el caso de predios destinados a vivienda familiar o multifamiliar. Departamentos, en el caso de predios que se encuentran conformando una edificación. Y finalmente la norma indica de que predio también puede ser un local, oficina o tienda. Estos últimos siempre son de uso comercial o también de uso administrativo. Siguiente diapositiva, por favor. Clasificación de los predios. De acuerdo a nuestro artículo 19 del Reglamento de Inscripciones de Registro de Predios, los predios se clasifican de acuerdo a su destino en dos tipos: el predio urbano y el predio rústico. El predio urbano es aquel terreno habilitado para uso urbano, es decir, cuenta con servicios de agua, electricidad, desagüe, alumbrado público. Mientras que el predio rústico, por contraposición a esta definición, no cuenta con esos servicios. A su vez, el predio rústico puede ser tanto rural o eriazo. Rural es aquel predio que se encuentra destinado a actividades agrícolas. Y un predio eriazo es un predio improductivo, ya sea por una falta o un exceso de agua. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, otro concepto es el referido a la partida registral. Este concepto lo he extraído del artículo 2 del Reglamento del Servicio de Publicidad Registral, el cual nos indica que la partida registral es la unidad de registro. Es decir, que la partida registral va a contener los datos más relevantes para el conocimiento de terceros. Es importante señalar que en este momento, que de acuerdo al principio de especialidad, por cada bien se va a aperturar una partida.
Este principio de especialidad se encuentra regulado en el artículo 4 de nuestro título preliminar del Reglamento General, asimismo en el artículo 4 del Reglamento de Inscripciones del Registro de Predios y recientemente incorporado en el año 2022 en el Código Civil a través del artículo 2021, perdón. Sin embargo, debemos de tener presente de que la incorporación reciente en el Código Civil no significa de que recién exista, sino que de acuerdo a la técnica del folio real, el principio de especialidad ha existido desde el nacimiento de los registros públicos, es decir, desde el año 1888. Bueno, en el registro de personas naturales se adherá un bien en función a una persona, ¿no? Pero eso no sucede en el caso del registro de predios. Es decir, cuando una persona realiza una compra-venta, por ejemplo, no se va a aperturar una nueva partida, sino que se va a realizar una nueva anotación en la misma partida que corresponde al predio. Siguiente diapositiva, por favor. Asimismo, debemos de conocer cómo está organizada la partida registral. De acuerdo al artículo 5 de nuestro reglamento de instrucciones de registro de predios, la partida registral contiene 6 rubros. En el rubro A se va a consignar el número de partida del cual proviene, y de ser el caso que se trate de una inmatriculación, se consignará dicha circunstancia. En el rubro B se va a colocar la descripción del predio, que para el caso de predios rurales se tendrá que consignar el área expresada en hectáreas, el centroide norte, el centroide este, el sector y demás datos relevantes. Así también en este rubro se van a consignar las modificaciones de área que recaigan sobre dicho predio. En el rubro C se van a anotar todos aquellos títulos que produzcan algún efecto en cuanto al dominio del bien, como por ejemplo pueden ser los actos de transferencia, una compraventa, un anticipo, una donación. En el rubro D se van a inscribir las cargas y gravámenes, es decir, todas las afectaciones que recaigan sobre los predios. Un ejemplo de ello podría ser la inscripción de una hipoteca o de una medida cautelar. En el rubro E, que es de cancelaciones, lo que se va a realizar son las cancelaciones referidas al rubro D. Por ejemplo, si en el rubro D se inscribió una constitución de hipoteca, en el rubro E se inscribirá su cancelación. Y en el rubro F se inscribirán todos aquellos actos que no calcen en ninguno de los demás rubros. Un ejemplo de ello podría ser una anotación de apelación. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora vamos a entrar al concepto de independización. De acuerdo a nuestro artículo 58 de nuestro reglamento, inscripciones de registro de predios, la independización es el acto que consiste en abrir una partida registral por cada unidad inmobiliaria. Aquí debemos de tener claro que el primer acto por el cual un predio accede al registro es a través del acto de la inmatriculación. Por lo tanto, para que usted pueda solicitar la independización de su predio, tiene que haber estado previamente inscrito la inmatriculación de ese predio. Es decir, si
se ingresa al registro una solicitud y no se consigna antecedente dominial, o sea, el número de partida, el registrado se encuentra habilitado para realizar la observación de dicho trámite, requiriéndole como acto previo que proceda a realizar la inmatriculación. Asimismo, el artículo nos indica que la independización recae tanto para predios urbanos como para predios rústicos. También es pertinente señalar de que la independización es un acto registral y que tenemos que diferenciarlo tanto del acto de subdivisión como del acto de parcelación, ya que estos dos conceptos se producen fuera de la esfera registral. La subdivisión es un acto que se produce por el cual se fracciona un predio urbano, siendo competente la municipalidad. Por otro lado, la parcelación consiste en la división de una parcela, es decir, de un predio rústico, siendo la entidad competente el gobierno regional. Tanto la parcelación como la independización, como la refería, se producen fuera del registro. Siguiente diapositiva, por favor. Requisitos para la independización. De una interpretación tanto del artículo 59 y 64 del Reglamento de Inscripciones de Registro de Predios, los requisitos para la independización son los siguientes. El título que da mérito de independización debe de contener desde su ingreso el área del predio resultante, así como del área remanente, con precisión de sus linderos y medidas perimétricas. Y de acuerdo a la naturaleza del bien, se exige la documentación técnica pertinente. Asimismo, el artículo 64 puntualiza que para predios rurales se tiene que presentar un documento privado con firma notarial. Este documento, en el caso, tiene que ser suscrito por el propietario. En el caso de que exista copropiedad, tendría que ser suscrito por todos los copropietarios. Luego, en el caso de predios que se ubican en zona catastrada, se adjuntará el certificado de información catastral. Y en el caso de predios ubicados en zona no catastrada, según este artículo, se tiene que adjuntar el certificado negativo y los planos elaborados por verificador catastral. Sin embargo, estas dos disposiciones correspondían al procedimiento que se encontraba establecido en el Decreto Legislativo 1089 y su reglamento, el Decreto Supremo 032/2008, Vivienda. Actualmente ha sido derogada esta última parte del artículo. Siguiente diapositiva, por favor. Así, el marco actual para la independización de los predios rurales lo tenemos en la Ley 31.145 y su reglamento aprobado mediante el Decreto Supremo 014-2022-MIDAGRE, el cual fue publicado el 27 de julio del 2022. ¿Quién es el ente competente para expedir estos certificados de información catastral? Pues el gobierno regional, a través de sus direcciones regionales de agricultura. ¿Cuáles son estos requisitos que se tienen que presentar? Bueno, para los predios ubicados en zonas no catastradas, se tendrá que observar el artículo 109 del reglamento, y para predios ubicados en zona catastrada, el 110. Estos requisitos se encuentran regulados en el capítulo 3 del título 5, con el nombre de Servicios Catastrales del Estado sin exclusividad.
En cuanto a las similitudes que he encontrado para ambos procedimientos, tanto para los predios ubicados en zona catastrada como para los predios ubicados en zona no catastrada, se presenta lo siguiente: una solicitud dirigida al gobierno regional, la cual debe de contener la siguiente información. La acreditación de la condición de propietario. Esto se acredita a través de una copia simple del título de propiedad o de la partida registral. El plano perimétrico, tanto de la porción que se va a independizar como del área remanente, la memoria descriptiva y la data digital. Siguiente diapositiva, por favor. En cuanto a las diferencias, para ambos procedimientos, una diferencia que he encontrado es que en la solicitud, para los predios ubicados en zona catastrada, se tiene que indicar el código de referencia catastral. Mientras que otra diferencia que también existe es en cuanto a la elaboración de los planos y la documentación técnica, puesto que para los predios ubicados en zona no catastrada, quien tiene que elaborar esa información es un verificador catastral, mientras que para los predios ubicados en zona catastrada, basta que lo elabore un ingeniero público colegiado. A su vez, este procedimiento tiene 5 etapas. La primera etapa, que es presentar la solicitud. Luego de ello, el gobierno regional verifica la documentación presentada y, de ser el caso de que exista alguna observación, le da el plazo de 2 días al administrado para que proceda a seccionarlo. En caso de que el administrado no cumpla con subsanar en dicho plazo, se procede a su archivamiento. Sin embargo, si se cumple con todo y previo pago de los derechos que son fijados, se realiza una inspección de campo. En esta inspección de campo va a participar tanto el propietario como un ingeniero y un abogado. Producto de esta inspección de campo, se va a emitir un informe técnico catastral. Y luego, este servicio concluye con la expedición del certificado de información catastral, el cual es comunicado al interesado. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, precedentes de observancia obligatoria. He encontrado algunos precedentes que tienen relación directa con el acto de independización y que es importante revisarlos. El primer precedente trata de la calificación de los actos administrativos. Indica lo siguiente: en la calificación de los actos administrativos, el registrador verificará la competencia del funcionario, la formalidad de la decisión administrativa, el carácter inscribible del acto o derecho y la adecuación del título con los antecedentes registrales. No podrá evaluar los fundamentos de hecho o de derecho que ha tenido la administración para emitir el acto administrativo y la regularidad interna del procedimiento administrativo en el cual se ha dictado. Bueno, de acuerdo a este precedente, en resumen, un registrador no puede calificar el fondo del acto administrativo. Solamente puede calificar 4 aspectos: la competencia, la formalidad, el carácter inscribible y la adecuación del título en los antecedentes registrales. Les pongo un ejemplo. Si usted revisa el artículo 3, concordado con el artículo 107 del reglamento de la ley 31.145, usted va a advertir de que en los actos de saneamiento no se pueden expedir certificados de información catastral sobre predios que tengan una configuración urbana.
Sin embargo, se presenta al registro un título mediante el cual se solicita la independización y se adjuntan varios certificados catastrales. Gráficamente se puede observar de que existe una habilitación urbana encubierta. ¿Por qué? Porque gráficamente se observan de que algunos certificados están acumulados formando manzanas y otros formando vías. Por lo tanto, existe una transgresión manifiesta al reglamento de esta norma. Sin embargo, en aplicación de este precedente, el registrador no tendría por qué realizar ninguna observación, sino proceder a su inscripción. Y de hecho, este tipo de casos son bastante recurrentes en el tribunal registral. Siguiente diapositiva, por favor. Uriel, ¿se encuentra ahí? Bien, el siguiente precedente se ha referido al certificado de información catastral. Nos indica el certificado de información catastral regulado por el reglamento de la ley 31145, los requisitos para la inmatriculación, modificación física de predios rurales, independientemente si se ubican en zona catastrada o no. En tal sentido, no procede la inscripción de dichos actos en mérito a los certificados negativos de zona catastrada con intervención del verificador catastral, aunque dichos certificados hayan sido expedidos con anterioridad a la vigencia del referido reglamento, salvo que el asiento de presentación se hubiese generado antes de la vigencia del referido reglamento. Bueno, la primera parte lo que hace es ratificar que el documento idóneo para realizar la independización tanto de un predio rural ubicado en zona catastrada como en zona no catastrada es el certificado de información catastral. La segunda parte de este precedente nos indica, bueno, les pongo un ejemplo, ¿no? Existen administrados que aún conservan en su poder certificados negativos. Estos certificados negativos de catastro fueron expedidos con anterioridad a la vigencia de la ley 31145 y su reglamento. Entonces, si se pretende realizar la independización adjuntando dicho certificado, lo que nos señala el presidente es de que no es posible o se le va a denegar el acceso al registro. ¿Por qué? Porque el único documento técnico que se admite es el certificado de información catastral. Siguiente diapositiva, por favor. Tacha por omisión de documentación técnica en independización de terreno rural. Corresponde disponer la tacha especial del título de independización de predio rural cuando no se presentó el certificado de información catastral. Bueno, este precedente se aplica en los casos en los que el administrado solicita una independización y a la par también una compra-venta, pero solamente adjunta o solamente presenta a registros públicos la compra-venta. Podría el registrador realizar una observación y requerirle que presente los certificados catastrales. Sin embargo, lo que nos indica este precedente es que nosotros realicemos la tacha especial. Recordemos que la tacha especial es un supuesto que se encuentra regulado en el artículo 43A del reglamento y que habilita al registrador a realizarla en el plazo de 5 días. Bueno, sí, es bueno que tengan en cuenta este precedente para que ustedes, al momento de que presenten un acto de independización, no se olviden de presentar el documento técnico, que es el certificado catastral. Siguiente diapositiva, por favor.
Bien, y este es el último precedente relacionado al tema. Se trata de la liquidación de derechos registrales devengados por calificación de independización. El precedente indica lo siguiente. Se deben cobrar los derechos de calificación ascendentes al 1.55% de la UIT por cada independización solicitada conforme al arancel de derechos registrales. En caso de tacharse el título o formularse el desistimiento, no se devolverán los derechos de calificación cobrados. En caso de no haberse realizado la calificación por falta del pago de la totalidad. El siguiente, por favor. El último era. El último. Sí, sí. Por falta del pago. Ese de ahí. Gracias. Bueno, les indicaba, en caso de no haberse realizado la calificación por falta de pago de la totalidad de los derechos de calificación, se devolverán los derechos de calificación que se hubieran pagado parcialmente. Les pongo un ejemplo. Se presenta al registro. Bueno, antes del ejemplo, acá les he colocado un cuadro de cuánto es la tasa para el año actual que se cobra por los derechos de calificación, que es de 83 soles, y por los derechos de inscripción, que es de 20.80 soles. En total, por cada acto de independización, el administrado tendría que pagar 103.80. Pero, para que el registrador realice la calificación del expediente, no es necesario que se pague tanto los derechos de calificación como los derechos de inscripción, sino únicamente los derechos de calificación, es decir, 83 soles. Supongamos entonces de que el administrado solicita la independización de 10 unidades y adjunta 10 certificados. Entonces, si multiplicamos 83 por 10, tendría que pagar 830 soles, solamente en derechos de calificación. Con esto, el registrador procedería a realizar la calificación del expediente. Pero, sin embargo, una vez que el expediente se va para catastro y el registrador realiza la observación, el administrador no subsana dentro del plazo de vigencia del asiento de presentación, por lo que el título se tendría que tachar por vencimiento o por caducidad. Entonces, en este caso, el registrador no cobraría 83 soles, sino los 830 soles, que son los derechos que se cobraron por los 10 actos de independización. Bueno, la última parte de este precedente indica en caso de no haberse realizado la calificación por falta de pago de la totalidad de los derechos de calificación, se devolverán los derechos de calificación que se hubieran pagado parcialmente. En este ejemplo, en vez de pagar, mejor dicho, si el administrado paga, por ejemplo, 100 soles por 2 actos de independización y el título se va a la tacha por vencimiento, el registrador tendría que cobrar solamente por un acto de independización, o sea, 83 soles, puesto que el restante no alcanza o no es suficiente para acreditar el pago de la totalidad de los derechos de calificación. Por lo tanto, este restante se tiene que devolver al administrado. Bueno, eso sería todo en cuanto a la exposición, y si tienen alguna pregunta, estoy dispuesto a resolverlo. Sí, ha levantado la mano Lady Pampa.
A ver. Sí, correcto. Doctor Julio, buenas tardes. Primero agradecerle por la ponencia. Entendí perfectamente. Mi consulta va más respecto a, efectivamente yo tengo un caso parecido acerca de la inmatriculación. Tengo lo que es un terreno, un predio rural. Fuimos al gobierno regional de agricultura y nos indicaron que, bueno, nosotros contamos con un testimonio, pero en este testimonio, que es del 2005, o sea, de hace 20 años, está estipulado por 1.200 metros cuadrados. Entonces, nosotros estamos haciendo el saneamiento, ¿no? Y queremos inscribirlo en registros públicos. Entonces, nos dijeron que teníamos que sacar lo que es el certificado, catastral que nos tiene que emitir el gobierno regional. Fuimos y nos dijeron que tendríamos que presentar en este caso nuestro documento y poner en el plano un total de 1.290 metros cuadrados, que es aproximadamente al área donde estaría permitido, y que posteriormente a eso, cuando nos den el certificado catastral, se inscriba en registros públicos. Discúlpeme un momento, por favor. Ok, continúo. 1.290 metros cuadrados nos van a dar lo que es el certificado catastral para que se pueda inscribir y posteriormente hacer una inscripción, una rectificación dentro de registros públicos, ya que mi predio, o bueno, el predio es de 1.380, o sea, actualmente nosotros tenemos el predio de 1.380, pero en nuestro título de propiedad dice 1.200 metros cuadrados. Entonces, como ha sido hace 20 años, entonces nos dijeron que también teníamos que hacer lo que era una búsqueda catastral para ver si, si había una superposición de partidas o linderos, y para lo cual sacamos y no tenemos ningún tipo de afecto, ¿no? Con ninguno de nuestros colindantes. Entonces, yo quería preguntarle, o sea, ¿qué tan cierto es este procedimiento? O sea, ¿sí va a proceder, no va a proceder? Porque en realidad, ahora que lo escuché, es como que sí, efectivamente, ¿no? La inmatriculación sí se podría dar, no se podría dar, doctor. No sé si me podría ayudar, por favor. Claro. Mire, cuando usted presente un acto de inmatriculación, la documentación técnica tiene que reflejar lo que está en el instrumento público. No podría, de forma directa, el gobierno regional expedirle el área de 1.380 que usted solicita, puesto que no se adecuaría con el título de propiedad. Entonces, sí, esa es una salida para que no exista alguna observación por parte de nuestra entidad, puesto que, como usted se da cuenta, hay una discrepancia de áreas. Y de forma posterior, el gobierno regional podría realizar la rectificación de esa área al área real que usted tiene. Yo creo que sí, este procedente sí es el adecuado. Muchas gracias, doctor. Bien, ¿alguna consulta adicional? Si he levantado la mano, Cristina Cade. Doctor, buenas tardes y buenas tardes con todos los presentes. Una pregunta, doctor. En el caso de la inscripción, bueno, independización de los bienes rurales, ¿qué pasa? Que en provincia generalmente lo compran simplemente con el plano de la subdivisión y todo eso, y hacen la compraventa y ya piensan que son dueños. ¿Y qué pasa? Que quieren llevarlo a inscribir a la SUNART y nos mencionan de que en la SUNART nos dice que el que le ha vendido el terreno es el encargado de hacer la independización de cada lote y que cada uno tenga una partida registral. Pero el problema está en el caso de que, pongámonos en un caso de que esa compraventa se ha hecho hace más de 20, 40 años atrás y la persona que le ha vendido ya no está viva. En ese caso, ¿cómo se podría dar la independización si nos están condicionando, señalando de que la persona que nos ha vendido debió ser la persona en hacer la independización? Bueno, en este caso usted manifiesta de que la persona que le ha transferido
ha fallecido, Claro. ¿sí? Y esa es la mayoría de los casos en provincia que hacen la compraventa y así dejan pasar 20, 50 años y cuando quieren registrar o sacar préstamo con el terreno, no pueden hacerlo porque no está registrado y cuando van a registrarlo le dicen que la independización lo tiene que hacer la persona que lo ha vendido. Y a veces es complicado porque ya no está, a veces muchos están en el extranjero y en ese caso, ¿qué solución se podría dar, doctor? Porque si bien es cierto, la independización lo debió de hacer la persona que iba a vender el terreno. Claro, mire, pero usted tiene una compra-venta que le ha Sí, dado a esa persona, usted tiene un instrumento público. ¿Usted ha ido con ese instrumento público al gobierno regional para solicitar la independización? claro, lo que nos hacen la observación más que nada es en la compraventa que no está bien el lindero y que debe haber una rectificación. Pero ¿cómo hacen eso si ya no está la persona que nos ha vendido? Claro, en este caso, se tendría que realizar una declaratoria de herederos y los herederos de esta persona que ha fallecido tendrían que intervenir realizando la aclaración que corresponda a través de otra escritura pública. O sea, Esa sería disculpe, doctor, la solución sería que se haga otra compraventa con los herederos. una compraventa aclaratoria. Aclaratoria. Ah, entendido. Ah, Sí, sí. entendido, doctor. Ya, muchas gracias, doctor. Ya. Sí, María Ingrid, Ramos ha levantado la mano. Buenas tardes, gusto de saludarlos y a todos los integrantes de esta reunión. Mi pregunta iba más en los requisitos que mencionó para hacer la independización de predio rústico. En mi situación particular, mi padre es el propietario del bien de este predio rústico, sin embargo, no estamos inscritos en registros públicos, pero sí tenemos una sentencia judicial que está consentida, pero falta la parte ejecutoria en la que se nos puedan, ya como que estamos pidiendo la indemnización también por mi sentencia. El asunto es que en la realidad hay muchos problemas con los colindantes y estaba buscando como una salida para ayudar a mi padre para podernos independizar nuestra partida. Está dentro de la expansión, ¿cómo se dice? Expansión urbana, este predio. Bueno, Y lamentablemente los propietarios tienen una sucesión, son herederos y ellos están haciendo compra-venta de acciones y derechos. Y como no estamos inscritos, de cierta forma estamos pensando, no sé, quizás mandar algo, un escrito al colegio de los notarios en la provincia para que no hagan estas compras-ventas de acciones y derechos, porque sé que nos pueden afectar, pero no está en la partida, ¿no? o sea, ¿usted ha seguido qué procedimiento judicial? Fuimos litis consorte. Creo que era división y partición. Ya, y entonces ya hay una sentencia. Sí, ya está consentida, nos ha dado favor a nosotros porque estos herederos, bueno, por estar registrados, como que nos están ignorando a nosotros porque tenemos escritura pública nada más. Claro. Y ya por eso fuimos litis consorte. Es uno para cada una. Ya. ¿Ya? ¿Y existe una medida cautelar en la partida? 5:30. Creo que no, tendría que revisar la partida. Claro, tendría que revisar primero si existe alguna medida cautelar, ¿no? De anotación de demanda. Si es así, este fallo judicial se retrotrae hasta la fecha en la que fue inscrito. Y por lo cual sí procedería a realizar la inscripción. Ahora, Claro. ¿sí? Sí, dígame, disculpe. En el otro supuesto en el que no exista ninguna medida cautelar, claro, ahí el registrador lo que va a observar es que sobre el predio existen nuevos titulares, ¿no? Porque esto indica de que los herederos ya han transferido y esas transferencias que han realizado ya se encuentran inscritas en la partida. ¿Es así? Claro, lo que estamos pidiendo en la sentencia es que
bueno, ya se nos, de alguna manera, no creo que nos independicen, pero que ya nos señalen nuestras áreas, nuestras medidas, porque ellos están haciendo su división y partición. Pero usted figura ahí como copropietaria en el bien. Sí, ya estamos como copropietarios ya. Claro, es que no podrían hacer una división y partición si es que usted no participa también. Sí, por eso nos metimos como litis consorte, porque fue a No, conseguir pero, intermedios de... claro, pero igual fuera del proceso tampoco lo podrían realizar, ¿no? Tienen que tener el consentimiento de todos los copropietarios. Sí, también estamos pensando una vía hacer la prescripción adquisitiva de dominio, pero sé que ellos se van a oponer, vía notarial, entonces no sé si judicial también acudir. Claro, pero siempre tendría que interponer antes una medida cautelar, ¿no? Porque seguramente van a estar, nuevamente van a vender y van a ser otros los propietarios, y entonces nuevamente el título va a ir reservado, ¿no? Porque la propiedad pasa a nombre de otras personas, a nombre de terceros. Entonces yo les recomendaría que antes de iniciar algún tipo de proceso judicial realicen una anotación de demanda, ¿no? Claro, doctor, entonces si voy a la municipalidad, como usted dice, para hacer esta independización, ¿puede ser que sea rechazada? Si usted va y es que a la municipalidad dice, pero es un predio rural, ¿no dice? ¿O es un predio rural Es dentro de su... predio urbano, es rural, dentro de la expansión urbana está, pero Claro, aún figura como rural. claro, es que la municipalidad le va a indicar de que tienen que solicitar todos los copropietarios. Pues si usted va solamente, Mm, sí va a ser observado. ya, doctor, ya comprendí, entonces me puede salir observado por esa vía. Sí, así es. Incluso si lo presenta, en el caso de que la municipalidad le acepte, si usted lo presenta a registros públicos, también nosotros lo observaríamos, puesto que no existe el consentimiento de los demás copropietarios en el acto de división que usted está realizando, ¿no? Claro. Muchísimas gracias. Bueno, una última pregunta para finalizar la exposición. Si es que alguien... Ya. Doctor, Sí, María Ingrid. ¿Aló? Oh, perdón, Lady. sí, doctor, disculpe. Quería hacerle otra consulta. Justamente hace un momento usted, indicó a una de las participantes que si en el caso se tendría que hacer como que una aclaración, ¿verdad? Si se tendría que hacer una aclaración para poder hacer como que una rectificación, o sea, sí es factible, o sea, es factible que se pueda hacer con los herederos, o sea, los herederos sí podrían hacer esa rectificación de linderos, se podría hacer también con el área mediante una nueva escritura pública. Claro, en realidad lo podrían hacer con cualquier aspecto que esté señalado de forma incorrecta, ¿no? Sí, sí es posible. Ah, ok. En este caso, si las personas han fallecido, los herederos sí podrían hacer esa rectificación. Claro, así es. Ok, muy amable, gracias. Ese era mi duda. Bien, voy a dar por finalizada esta exposición, no sin antes agradecer a la unidad registral por la oportunidad brindada. Gracias. Ok, Julio César, muchísimas gracias a ti. En realidad, el apoyo que nos brindan registradores públicos para el dictado de estas charlas es muy importante para todos nosotros. Igual a la gente que se encuentra en sala, reiterarles que visiten nuestras redes sociales para que se puedan informar de las siguientes capacitaciones que tendremos. Julio, nuevamente, muchísimas gracias a todos que han estado en sala también. Muchísimas gracias. Estamos en contacto. Muy buenas tardes.